vamos a hacer un repaso de lo que era la metodología que estaba vigente y que después se cambió en el último periodo de gobierno de don Evo Morales, con un decreto. Pero esta metodología que ha sido muy aplicada durante mucho tiempo, es una de las mejores metodologías que se ha dado a nivel Latinoamérica, o por lo menos Sudamérica, y ha sido aplicada en varios países. Entonces, esta es una metodología de categorización, no es para hacer el estudio ambiental, sino es para identificar los impactos positivos y negativos de un proyecto en el medio ambiente, los impactos. Para eso es esta metodología. Y ustedes han debido escuchar, si no están llevando o si han llevado ya por ahí, lo que es el tema de la ficha ambiental, así se llamaba, a un elemento de trabajo, un documento de trabajo que estaba en el marco de esta metodología y que ayudaba a que nosotros, los ingenieros, pudiéramos apegarnos un poco a identificar lo que es esas acciones contra el medio ambiente en los proyectos y tratar de identificarla con absoluta claridad y darles la atención para que se las pueda minimizar. Entonces, vamos a hablar desde esto. Ustedes han escuchado cada vez más el desarrollo sostenible, la palabra desarrollo sostenible, en fin, han escuchado lo que es la gestión ambiental, ¿no es cierto? Y no hay un proyecto ahora que no se tenga que analizar desde el punto de vista ambiental. Es decir, se tiene que elaborar un estudio, una clasificación, al menos, como para que se pudiera identificar esos impactos. Entonces, esta metodología estaba compuesta de las siguientes cosas. De una primera parte, que es la prevención, que las acciones que se tienen que hacer para la prevención, el control y monitoreo, para poder lograr una gestión ambiental. En esa gestión ambiental hay 4 grandes pilares. Primero, la parte normativa. Nosotros, hasta el año 1998, creo que ha sido, que se ha puesto en vigencia la ley 363, no teníamos en absoluto ninguna normativa. Y en el mundo habían normativas, sí, pero no tan bien estudiadas ni desarrolladas para poder tratar de conseguir minimizar los impactos negativos en el medio ambiente por cualquier proyecto. Y en un proyecto como lo que estamos estudiando ahora, un proyecto de alcantarillado sanitario, hay que hacerlo con mucho cuidado. Dentro de la gestión ambiental en un proyecto, hay la parte normativa, acabo de decir, la parte administrativa, la parte operativa y la parte de control. Entonces, cuando en la gestión de un proyecto la gestión ambiental está cubierta en sus 4 pilares, decimos que tenemos el desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible está basado en la mejor calidad de vida, la equidad, la gobernabilidad, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Esa es, digamos, ¿en qué consiste la gestión ambiental? La gestión ambiental se aplica a proyectos nuevos para prevenir y para proyectos existentes el control del medio ambiente periódicamente durante todo el proceso de vida útil
y de elaboración de estudio y de construcción de un proyecto, se tiene que hacer el respectivo control. Entonces, se aplica en la aplicación, en la prevención, son planes, programas y proyectos preliminares, ¿no es cierto? Donde estaba, antes se llamaba, las etapas de un proyecto tenían la identificación, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño final y las contrataciones, ¿no es cierto? Este es el ciclo del proyecto. Ahora ya se han eliminado estos, hay otra identificación, perfil y después hay un estudio de diseño final. En la fase siguiente hay la exploración, la construcción, la operación, el mantenimiento y el abandono. Y en el sistema de control sobre obras existentes, hay las actividades antrópicas. ¿Qué quiere decir antrópicas? Pregunto. Las actividades efectuadas por el hombre. Y en esas actividades, en un proyecto existente, hay que controlar el tema ambiental en la parte de operación, mantenimiento, ampliación o mejoras de rehabilitación, abandono y el futuro inducido. Todo eso obliga a que si se requiere en cierto momento, pueda haber alguna auditoría, una auditoría de monitoreo, es decir, va un auditor ambiental, ve que se están cumpliendo una serie de normativas que ya se las definieron en la parte de preinversión, la parte de los estudios, y hay que hacer un recuento del cumplimiento de esas obligaciones. ¿Quiénes participan en la gestión ambiental? Participa el Estado y la sociedad civil. ¿A través de qué? El Estado a través del legislativo que emiten las leyes, ¿no es cierto? Como la 373 y todas las leyes referidas al medio ambiente. El Ejecutivo que las aplica, las leyes del medio ambiente, y el Judicial cuando realmente ya no se han cumplido los pasos, inclusive puede intervenir después de una auditoría un juez para dictaminar alguna sentencia respecto a una mala maniobra, alguna mala ejecución, algún no cumplimiento de las obligaciones durante la ejecución del proyecto. En fin, viene la parte judicial y se inician procesos inclusive, ¿no? La parte electoral que estaba puesta en esa época, que no tiene nada que ver, en algo sí, pero son los poderes del Estado. Hasta el judicial nosotros llegamos, legislativo que nos genera las normas de medio ambiente, el ejecutivo que las regula y que las aplica, y el judicial que controla. ¿Quiénes son de la parte civil los que intervienen en la gestión ambiental? Los empresarios, las ONGs, las etnias originarias y las organizaciones territoriales de base, las OTBs. Agencias mundiales que ayudan al tema del medio ambiente, Naciones Unidas, el PNUMA, Plan Banco Mundial, el BID y otras entidades que tienen un brazo técnico dedicado al tema medioambiental, porque como son generadores de financiamientos, para la ejecución de proyectos, ellos intervienen también en la parte ambiental. ¿Cómo actúa el Estado? El poder del Estado en el legislativo, aprueba, el ejecutivo promulga y aplica, y la parte judicial vela por el cumplimiento. Esas son las actividades que hacen en lo que es la gestión ambiental. Y hay todo un cuerpo reglamentario que esto ya ha quedado chico. Hay un reglamento general de gestión ambiental, hay un reglamento de prevención y control ambiental, hay un reglamento en materia de contaminación atmosférica, un reglamento en contaminación hídrica, contaminación a través de los residuos sólidos, que son las basuras, y un reglamento de actividades de sustancias peligrosas que hay que controlar, y reglamento de áreas protegidas, ¿no? Entonces, hay una serie
cuerpo reglamentario muy importante que desgraciadamente cada vez lo vamos cambiando sin ninguna necesidad. Esta metodología se ha denominado ET. ¿Por qué es ET? Porque es equitativa, es muy técnica y es efectiva. ¿En qué consiste? Para cada una de las fases del proyecto, a nosotros nos obligaban de poner un llenado de ficha ambiental. Así se generaba una primera matriz para cada una de las fases del proyecto. Exploración, construcción, operación, obras de mejoramiento, operación, mantenimiento, rehabilitación, futuro inducido y el abandono de la obra cuando ha sido concluida. En una segunda matriz se ponen en todas las filas los resultados de las matrices, de la matriz número 1, que ha sido llenada para la construcción, por ejemplo, en el caso de nosotros, construcción de obras de mejoramiento, ¿no? La parte de operación y la parte de abandono, como estamos retirando después de haber concluido. Hacemos ese llenado de cada una de esas matrices y las condensamos, las ponemos en una matriz número 2, que tiene exactamente las mismas características la matriz, pero que es el resultado de cada una de las fases del proyecto. Se obtiene un valor acumulativo, la calificación de los impactos ambientales. Aquí les voy a mostrar y voy a criticar, porque cuando hay cosas buenas yo las digo, pero cuando hay cosas malas también. Esta metodología cada vez estaba más estudiada, cada vez había más aportes de la gente y estaba poniéndose ya a disposición de los ingenieros un procedimiento hasta computacional para la clasificación de los impactos, ¿cierto? Entonces, aquí están los tipos de impactos que hay. Se los ha dividido en dos grandes grupos, los impactos positivos y los impactos negativos, sobre una obra cualquiera. El paso 1 es la clasificación de esos impactos. La segunda, esa clasificación como positiva o negativa. Un segundo paso, la clasificación secundaria, fíjense, ya vamos un poco adentrándonos un poquito más a detalle. La clasificación, si el impacto es directo o es indirecto, es permanente, o sea, va a durar durante toda la vida útil del proyecto, o es temporal, cuando deje de construir ya no va a haber más este impacto, si es extensivo o es localizado. Extensivo es el que afecta a una gran área, por ejemplo, en la ciudad de Tarija, el tema de las lagunas, y localizado si es en un sitio muy pequeño donde está generándose ese impacto negativo. ¿Es próximo o es alejado? ¿Cierto? Y todo esto es si es acumulativo. En los negativos, lo propio, si es directo o indirecto, permanente o temporal, extensivo o localizado, próximo o alejado, reversible e irreversible. ¿Qué quiere decir? Que estamos impactando con una actividad nuestra durante la ejecución de un proyecto, ¿no es cierto? Pero una vez que dejemos de construir, vamos a revertir ese impacto negativo. Y hay otras actividades que no se pueden revertir, que se pueden minimizar, pero no revertir. Es irreversible. Eso quiere decir, ¿no? Si es recuperable o irrecuperable, más o menos va por el mismo camino que la parte reversible e irreversible. Clasificación de los impactos ambientales. En esta norma
teníamos los impactos clasificados y valorados por un número. -1, -2 y -3, los impactos negativos. Y +1, +2, +3, los impactos positivos. Y 0, la parte que no hace ningún daño, ¿no es cierto? Entonces, la escala era de -1 a -3 y de +1 a +3. Y estaba relacionado a la parte 1, impactos negativos bajos, medios, el 2, y el -3, altos impactos. Dentro de los positivos, exactamente igual. Se mantenía la escala de 1 a 3. 1 positivo a 3 positivo. +1, +2, +3. El positivo bajo, es decir, que no tiene una incidencia muy grande en la positividad del medio ambiente, el proyecto, se lo calificaba con bajos, con 1. Medios, si es importante ya, los positivos. Y los altos también, si los efectos favorables no son reversibles con el transcurso del tiempo. Había una correlación entre lo que es bajos, medios y altos, de acuerdo a la efectividad de esa clasificación. Había un procedimiento computacional, había una ficha ambiental que se llenaba con el sistema PCEIA. No sé si alguno de ustedes ha utilizado. Pregunto. ¿No ha utilizado? ¿Nadie? ¿No ha utilizado nadie? No, Inge. No, Ya. Bueno, esa ficha ambiental, después que la computarizaron también, ¿qué información recogía? Una información general, una descripción general del proyecto, al comienzo, descripción general del proyecto, y donde esa descripción general del proyecto tenía la localización, los recursos humanos, los recursos naturales, la tecnología, en fin, que se tenía que ver, la producción de desechos, descargas, emisiones de ruido, la identificación de impactos ambientales, la identificación de medidas de mitigación y la declaración jurada. Ese era un formulario, en realidad, que nosotros lo llenábamos y nosotros calificábamos el grado de impacto. Y ese grado de impacto nos llevaba a, como correlación, a tener la posibilidad de decir qué nivel de estudio de impacto ambiental debo hacer. Los que salían con categoría 3 eran los más afectados, ¿no es cierto? -3 eran los menos afectados, eran los más afectados, digo mal, y ahí había que hacer un estudio de impacto ambiental a detalle. Entonces, esa ficha ambiental consistía en eso, ¿no? Y el procedimiento técnico-administrativo del impacto ambiental era el informe, toda esta parte que no se la voy a repetir porque se la voy a mandar esto también, y el contenido de un estudio de evaluación de impacto ambiental, situación de un proyecto, descripción del proyecto, identificación de los impactos a través de las fichas ambientales, la predicción de los impactos, la mitigación de los impactos, el análisis de costo-beneficio y el plan de aplicación y seguimiento ambiental que se llama el PASA. Es decir, esto es lo que contenía o lo que debe contener un estudio de evaluación de impacto ambiental. Aplicación a nuestra. Esto se vuelca finalmente en una matriz. Voy a edito esto, voy a ampliar. Una matriz que para el caso nuestro, yo he preparado para un sistema de alcantarillado con las actividades más representativas.
volcado a esa ficha ambiental, toda la información de las actividades que a mi criterio son, afectan al medio ambiente de manera baja o positivamente, ¿cierto? Fíjense cómo somos de complicados los bolivianos, y no es por nada, porque la verdad es de que no soy yo de los que me gusta criticar por criticar, pero la verdad de las verdades es de que, ahí está, la verdad de las verdades es de que somos muy complicados y nos gusta complicarnos. Hasta antes de que se elimine, digamos, esta metodología, se clasificaba con -1, -2, -3 para los negativos. Y para los positivos, +1, +2, +3. Sin embargo, a alguien se le antojó eliminar eso en un cierto momento y poníamos los positivos, seguíamos, fíjense aquí en la parte de abajo, +1, +2 y +3. Y a los negativos los llamo A los que tienen valor 1 o bajo. A. B, moderado, vale -2. Y el -3 le han puesto C. ¿Qué diferenciación hay o en qué difiere que nosotros utilicemos números o letras? Nada, nada. Pero para complicarnos la vida, capos, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esta matriz? Primero, en la identificación de cuáles son los factores ambientales. El aire, el agua, el suelo, la ecología, el ruido y la parte socioeconómica. Entonces, esos son los factores ambientales. 1, aire; 2, agua; 3, suelo; 4, ecología; 5, ruido; y 6, la parte socioeconómica. Son 6, ¿no es cierto? 6 factores ambientales o atributos ambientales. Entonces, en el aire, por ejemplo, está el factor de dispersión ¿de qué? De partículas del suelo, por ejemplo, ¿no? En el agua está la producción de acuíferos, en el suelo está la erosión, por ejemplo, y así sucesivamente, en la parte socioeconómica, la generación de empleo. En general, todo lo que se cree de que dentro de la parte socioeconómica es importante. Y así se han generado 47, son 47, si ustedes cuentan estas columnitas de aire, las columnas de agua, las columnas de suelo, la columna de ecología, la columna de ruido, y de eso la parte socioeconómica, son 47 factores ambientales que se los debe calificar. Entonces yo he hecho un ejercicio que también se los voy a pasar, porque ustedes me imagino que ya han llevado o van a llevar medio ambiente. Impacto ambiental, creo que se llama en el currículum que tiene la carrera, ¿no? Yo he dividido en la parte de colectores, la planta de tratamiento, la operación y el mantenimiento. Y he ido asignando lo que yo pienso que afecta positivamente y negativamente. Por ejemplo, aquí en la instalación de replanteo, instalación de faenas, he ido calificando a cada una de las, aquí dice partículas suspendidas. En el replanteo hay partículas suspendidas, ¿cierto? Yo transito por la calle por donde voy a construir el alcantarillado, estoy levantando polvo con vehículo, con lo que sea. En el trazado también. Entonces, así voy calificando a cada uno de los atributos o factores ambientales que tiene el proyecto. En cada uno voy calificando. Desde luego, los proyectos tendrán algunas cosas y otros proyectos de otra índole tendrán otras
otros atributos o factores ambientales, ¿no es cierto?, que calificar. Pero era bastante fácil esto y consistía en ponerle el valor, que eso era, digamos, el mayor de los problemas, pero que ya estaba tratando de salvarse. Estaba tratando de salvarse. ¿Por qué? Porque estábamos entrando a dejar la parte subjetiva en lo que es la aplicación de los impactos, y había cada vez más posibilidades de que pudieran llegar a unos adecuados resultados. En realidad, esta matriz nos llegaba a dar un puntaje a los positivos y a los negativos. Y en este caso, anótense, los positivos me ha dado más 0,32, ¿no es cierto? Más 0,32. Y en este otro, menos 0,12. Esos son los atributos que es toda una metodología para poder poner estos valores. Por ejemplo, ¿cuántos factores he calificado en el replanteo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 aspectos que yo he calificado. A vale 1, más 1, 2, más 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más 2, 13, 16, 19. Entonces, así se va sacando el número de la parte positiva. El sumado y dividido entre el número de factores que estamos tomando en cuenta para cada una de las actividades del proyecto. Y finalmente llegamos a la suma de los positivos, a la suma de los negativos, y dividimos entre 141. ¿Por qué entre 141? Porque hay 3 etapas en el proyecto. La etapa de preinversión, es la parte de estudios, para lo que hemos hecho una ficha. Tenemos para la ejecución de la obra y para el desarrollo y de la evaluación de la parte de operación y mantenimiento. Sumados serán 3. Yo tengo 47, decía 47 factores que tengo que calificar. 47 multiplicado por 3, ¿cuánto me da? 141, ¿no ven? Entonces, esa es la matriz que nos llevaba a nosotros. Aquí está hecho para la construcción de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales. Puede haber muchas más actividades, pero yo he seleccionado esto para el ejemplo. Finalmente, después de haber llenado la matriz o la ficha ambiental, entramos a clasificar los proyectos. Esta es una gráfica que clasifica, aquí en el ejemplo hay una de caminos y hay otra de alcantarillado sanitario. Ahí. Entonces, 4 categorías. 1, 2, 3, 4. La categoría número 1 es la de mayor impacto, donde los valores negativos son muy elevados. Es decir, que la construcción de ese proyecto impacta fuertemente en el medio ambiente. En el 2 también, pero ya menor impacto. En el 3 impacta también, pero es manejable con las medidas de mitigación.
y el 4, que prácticamente no incide en el medio ambiente. Solamente hay que monitorear durante la ejecución de los proyectos. Ahí está la categoría. La actualización de los productos está de acuerdo a las siguientes definiciones. Requieren de evaluación de impacto ambiental. La categoría analítica integral, nivel que por el grado de incidencia de efectos en el ecosistema deberá incluir en sus estudios el análisis detallado y la evaluación conjunta de todos los factores del sistema ambiental, físico, biológico y socioeconómico. En la categoría 2 se ablanda un poco. Categoría 3 se ablanda más. El plan de aplicación y seguimiento ambiental es lo que se hace para la categoría 3 y la categoría 4 prácticamente no requiere un estudio de impacto ambiental. Esas son las cuatro categorías. Y una vez que tengamos nosotros los datos, como hemos visto en ese, les pedí que anoten, ¿cuánto era? ¿Cero? ¿Cuánto era? 0,32. 32. 0,32 en positivo, ¿no? 0,32 en positivo. 0,10, 0,20, 0,32, por ahí sí. Y teníamos en negativos 0,12, 0,10, 0,12. Aproximadamente cae en la clasificación 2. Ahí cito, por ahí cae. Entonces, es categoría 2, el alcantarillado sanitario con los ítems que yo he considerado en el ejemplo, en donde está la matriz, la categorizamos así. Entrábamos, ahora no entramos a ningún lado, entramos con los valores estudiados como negativos y los valores estudiados como negativos, como positivos, digo mal, y clasificamos, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y nos íbamos precisamente a redactar todo esto, lo que teníamos que hacer en un documento de un estudio de impacto ambiental. Toda esta metodología que ya estaba bien lubricada, que todos sabíamos, en realidad se ha dejado atrás. Bueno, al final les decía de que han tirado por la borda esos criterios de la metodología esa, aprobada por el Banco Mundial y todo, y nos han llevado a solamente nos han dado un listado. Toda esa metodología se ha echado a un lado y se ha puesto un decreto. Y yo voy a tomar de este decreto, se lo voy a pasar todo esto documentalmente por el WhatsApp para que lo tengan, pero me voy a referir a algunas cosas de este decreto. 27, la hoja 27. Primero, hacen una modificación a las categorías, nivel de categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Pero ya flexibilizando un poco lo que estaba puesto en la anterior metodología. Y se basan en eso. Y lo peor de todo es de que página 33, vamos a la página 33. Cambian toda la metodología otra por un formulario de categorización ambiental. ¿Qué contiene ese formulario? Este es el formulario. Formulario de nivel de categorización ambiental. Datos del representante legal, datos del consultor ambiental, datos de la empresa, todo lo que tiene que contener, identificación y ubicación del proyecto, dónde es, ¿cierto? Está ubicado en el departamento de Tarija, provincia y municipio, con ubicación geográfica, superficie ocupada, uso de suelo, identificación del proyecto, ¿no? Aquí viene el tipo de categoría.
de qué tipo de proyectos del sector saneamiento básico, en el caso de nosotros, y el subsector agua potable, subsector alcantarillado sanitario, subsector tratamiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Y termina como una declaración jurada que también tenía la ficha ambiental. Pero no es nada eso, y termina, y nos vamos a ir a la página 53 de este mismo decreto que lo van a tener ustedes. Todo el esfuerzo que se tenía que hacer, ahora nos lo dan. Fíjense, esto es para el sector de telecomunicación, el sector salud, el sector de saneamiento básico, que es lo que nos interesa a nosotros. Descripción, subsector agua potable. Descripción de la actividad de obra, proyecto, construcción, sistema de agua potable, componentes sobre toma, captación, aducción, impulsión, tanque, almacenamiento, red de distribución y obras de arte. Dice, para aspectos a considerar, para poblaciones mayores a 500.000 habitantes, se debe encontrar fuera de área protegida, es otra condicionante, y directamente le ponen 3. O sea, el número nos lo dan, la categoría nos lo dan. Ya no tenemos que hacer todo el trabajo que hacemos con la ficha ambiental. Pero que yo no estoy de acuerdo con esto. Porque la ficha ambiental nos obligaba a nosotros a pensar y decir, bueno, ¿cómo afecta la construcción de un sistema de alcantarillado en el medio ambiente? Y dentro de los factores, en el suelo. Ah, estoy afectando, sí, porque estoy haciendo excavación. Y yo le daba una calificación a eso. Si bien era una calificación, digamos, digámoslo, subjetiva, era la mía, porque yo calificaba un impacto negativo de 2, por ejemplo, a la excavación, venía un colega y le ponía 3, otro le ponía 1. Pero cada vez se ha ido aumentando los niveles de investigación como para que se pueda, de alguna forma, llegar a una categoría para identificar qué tipo de estudio ambiental tenemos que hacer paralelamente al estudio de ingeniería para poder lograr identificar y después presupuestar y después ejecutar para que el impacto sea el menor posible en el medio ambiente. Ahora ya no lo dan, ya no tenemos nada que hacer. Caso, fíjense, el caso nuestro. Eso, descripción de la actividad de obra, construcción de agua potable, subsector alcantarillado, construcción de sistema de alcantarillado sanitario, componentes, tendidos, colectores, cámara y emisario. ¿No? Categoría 3. Ya no. ¿Y saben para qué han hecho este decreto? Este decreto lo han hecho para agilizar supuestamente lo que es la ejecución de los proyectos. Pero a mí no me parece, porque no tengo ninguna forma de corregir, de poner mi criterio personal, criterio de todos y cada uno de nosotros, a una calificación de un aspecto que se está dañando el medio ambiente o que es favorable al medio ambiente. No todo es malo, ¿no? Aquí, por ejemplo, subsector tratamiento, construcción de la planta de tratamiento de agua potable, 3, categoría 3. Construcción de la planta de tratamiento de aguas residual, 3. No puede ser, pues, 3, si estoy trabajando con aguas residuales altamente contaminadas, no puede ser 3. Y lo que han hecho era para agilizar supuestamente la inversión. Ahora, ya no se utiliza esa matriz, se utiliza este cuadro. Directamente yo tomo y se acabó lo que me dice este cuadro. No nos dejan pensar. Entonces, para mí es un problema. Yo considero de que
en vez de mejorar, primero quiero que sepan que estoy completamente de acuerdo, tiene que haber normas, completamente de acuerdo que se tienen que actualizar, completamente de acuerdo que se tienen que modernizar, pero no por esas circunstancias señaladas vamos a desmejorar la calidad de los mecanismos que tenemos nosotros para clasificar los impactos ambientales en un proyecto cualquiera. Entonces, yo soy un crítico al haber puesto un decreto y listo, ya está. En ese formulario que veíamos, ¿no es cierto?, que se llena ahora junto al proyecto, se pone en ese formulario la categoría que dice en este decreto y se acabó. No tengo que hacer ningún estudio adicional ni nada. Categoría 3. ¿Qué es la categoría 3? Es la categoría que solamente necesito el PAS, el programa de aplicación de saneamiento ambiental, el PAS. Entonces, hemos desmejorado, pero bueno, ya no voy a volver a criticar porque creo decir usted de que soy un renegón y me paso la vida criticando. No es así, no es así. De verdad que no es así, yo critico lo que está mal y siempre pondero lo que está bien, porque de eso se trata, de ser crítico, pero crítico constructivo, ¿cierto? Bueno, se los voy a mandar todo esto, no es parte de la materia, porque tienen ustedes una materia específica, pero lo que les va a servir es la metodología de con la ficha ambiental, el llenado de la ficha ambiental, y comparar cómo le va a uno con ese listado que nos han puesto. Proyecto de alcantarillado, clasificación 3. ¿Qué me da a mí con mi criterio? Para comparar me sirve, por eso se lo voy a dar. No está vigente ya la ficha ambiental. Está vigente el decreto. El decreto es el decreto supremo número 3856, que es el que tengo y se lo voy a mandar por WhatsApp. Pero, como les digo, a mí me parece de que era una metodología que nos abría la cabeza para ver esos impactos y nos abría la posibilidad también de identificar con mayor claridad cuáles son las actividades que tenemos que realizar para cuantificarlas y ponerles en un presupuesto. Porque ahora, dentro de los presupuestos de obra, se tiene que contemplar un monto para tratar el tema ambiental. Y si no conocemos qué es lo que vamos a hacer en el tema ambiental, ¿qué hacemos? Y eso es lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora, como ya hay la clasificación directa, entonces, como ya hay la clasificación directa, a mí no me dan la posibilidad de efectuar ningún movimiento que me permita incorporar mis criterios de impacto, ¿cierto? Y por ser 3, ahora como ya no tengo ninguna claridad, porque solamente me dan el número o la categoría de mi proyecto, pongo la categoría y tengo que poner un monto. Si no está identificada bien las actividades, no puedo poner un monto que sea un monto previsto para que vayamos a minimizar el impacto ambiental. Es decir, retirar un árbol me cuesta. Dentro de las excavaciones, estoy trabajando en la ciudad. Yo, estamos en época seca, estoy haciendo excavación, estoy levantando polvo. Habrá que humedecer antes de que comience a excavar para que no se levante el polvo, ¿no es cierto? Tengo que pagarlo, eso no es gratis, que lo tienen que hacer. El humedecimiento en un proceso de, por ejemplo, de excavación, es muy normal porque nosotros trabajamos en las calles, en las ciudades, en las poblaciones. Por lo tanto, eso es lo que debemos hacer. Inge, buen día. Sí, buen día. Disculpe, te quería hacerle una preguntita de lo anterior, no sabía cómo formularla y la estaba pensando. Y, por ejemplo, si es que ahora ya se ha categorizado así
3, 2, así, y más o menos ya referenciales que uno lo puede colocar. Claro que hay proyectos más grandes y más pequeños, pero ya hay algún monto así que uno tiene que colocar así para hacer todo ese estudio y demás. O no. Claro. Uno tiene que poner el número que está en ese decreto. Y esa categoría obliga a hacer algunas cosas. ¿Se dan cuenta? Obliga a hacer algunas cosas. De acuerdo a la categoría. Cuando lea esa partecita, va a darse cuenta. Gracias. Este era un proyecto que estaba en ejecución en Yacuiba, que lamentablemente por los temas económicos y políticos fundamentalmente, se dejó de construir. Entonces, era la renovación de la red de alcantarillado, la renovación del agua potable en el casco central de Yacuiba y el pavimento. Pero era un proyecto muy bonito, nosotros teníamos a cargo la supervisión, pero quedó en nada, hace 5 años, 6 años, que quedó en nada. Pero me sirve a mí para mostrarles. Fíjense cómo teníamos que hacer. Esta obra tenía que hacerse sin los servicios. O sea que era una tremenda trabajo. Estamos haciendo conexiones domiciliarias, reemplazando las conexiones domiciliarias, o los colectores secundarios, si quieren, hasta llegar a la matriz. Esta es la matriz que tenemos por la calle, que teníamos que renovarla también. Ahí está tendida la tubería. Fíjense lo que se tenía que hacer. Pasaba por arriba el agua potable, por aquí venía el alcantarillado, y esta T permitía recoger las aguas. Este es el colector secundario y este es el colector principal que va por la calle. Entonces sale de la vivienda, entra aquí al colector principal. Esa es la clase de tubería. Tubería de PVC. Ahí están las cámaras de inspección. Ahí está el fondo de una cámara. ¿Se acuerdan de la anterior clase que hemos visto? Estas son las benditas media cañas. Y estas son los laterales que tienen que tener el fondo, que tienen una fuerte pendiente hacia esta media caña. Entonces aquí tiene que entrar un tubo y una salida desde este tubo. Y se fabrican aparte, son prefabricadas. Esta es una cámara peticita, que tenía solamente lo estrictamente necesario, y este es el cono de arriba, para poner la tapa después. Ahí tenemos una zanja abierta. Ahí está la zanja abierta ya compactándose, después de haber tendido la tubería, haber hecho la prueba de estanqueidad y también haber hecho el tendido adecuado para llegar a la cámara. Hay otra parte, no es muy importante, ahí se ve otro tramo. Miren lo que contienen los suelos, ¿no? Todo. Encuentra uno de todo. Ahí está el tendido de la tubería. Teníamos que hacer peripecia porque estaba... Ahí estamos haciendo la prueba hidráulica. Se llenó el tramo, se puso tapones en ambos extremos, de cámara a cámara, de un tramo, y se sacó se puso esta tubería para llenar el agua. Terminó de llenarse la tubería completamente hasta una determinada presión, que es la presión de ensayo, son 10 metros columna de agua, o sea, 1 kilogramo por centímetro cuadrado de presión aproximadamente, y se la deja llena la tubería durante 24 horas. Y al cabo de las 24 horas va y se hace la lectura del manómetro para ver la presión. Si ha bajado, hay fuga. Si se mantiene, no hay ninguna fuga. Subir no va a subir, pero
bajar, sí. Si hay alguna fuga en el tramo, va saliendo el agua por ahí y esta presión va disminuyendo. Entonces se va aprobando la ejecución de una red de alcantarillado tramo por tramo. Pero imagínense la cantidad de agua también que se desperdicia, ¿no es cierto? Porque este es un tramo con diámetros chiquitos. Imagínense un diámetro de 400, llenar. Es un montón de agua que difícil es de recuperar. Aquí estamos compactando compactadores manuales al margen de los compactadores. Ah, y teníamos que poner pluvial también, ahora que me recuerdo. Ahí estamos en plena. Este es el famoso tabla estacado. Este tabla estacado es para evitar de que, fíjense cómo se caen estas paredes laterales de la zanja. Fíjense, porque el suelo allá es arenoso, es chaco. Entonces la estabilidad del suelo es muy baja. Entonces, hay que evitar de que estas cosas se produzcan porque puede caer adentro de la zanja un buen volumen y puede hasta ocasionar la muerte a algún trabajador que está trabajando ahí en el fondo de la zanja, ¿no es cierto? Entonces, esto tuvimos que hacer así. Es un encofrado, tabla estacado se llama, pero es un encofrado para evitar los derrumbes de los taludes de la excavación. Ahí está la punta de, estamos excavando, compactando, y ahí estamos chequeando niveles. Después de tendida la tubería, antes de terminar de tapar, inclusive se hace un levantamiento de punta a punta de colector, de este nivel a este nivel, para chequear si evidentemente está con la pendiente adecuada, porque ya puede haberse distorsionado si no estaba bien colocada la tubería cuando se ha hecho el relleno compactado de la zanja. Es la misma, se está compactando. Igual, ahí hay un fondo de zanja, que en esta base de la cámara, porque esta es la base, ya tiene su agujero de, miren, ya está colocada aquí, la tubería. La parte izquierda está apareciendo un poquito, la tubería. Y ya va a salir por acá, quiere decir que está, este es el sentido de flujo. Entonces, después de colocada la base, que es prefabricada, aquí le hacen el hormigonado para darle la media caña. También puede ser así. Están las... Eso es en el depósito. Ahí está ahí está el tabla estacado. Esto es para alcantarillado pluvial. Alcantarillado pluvial, fíjense el diámetro de esta tubería. Esa tubería es de polietileno de alta densidad. Es corrugada externamente y lisa internamente, ¿no? Desde luego. Ahí están los depósitos de la tubería, que hoy en el momento está lleno de vegetación. Está perdido esto en el monte. Ahí tenían todas las tuberías. Y el proyecto ha llegado al 19% de ejecución. Y la empresa tenía el 80% por hacer y había comprado casi el 100% de las tuberías. Entonces, yo pedí mi rescisión de contrato porque la alcaldía no funcionaba y la empresa le siguió un juicio, están en juicio con la alcaldía de Yacuiba todavía, porque además de esto compraron una planta de hormigón y esa planta de hormigón la hemos estrenado y calibrado nosotros. Aquí estamos haciendo pavimento rígido. Aquí está, fíjense, este es el anillo donde se apoya ya la tapa de fierro fundido. Y vamos a comenzar a hormigonar el pavimento, porque hacíamos la reposición de la red de agua, hacíamos la reposición de la red de alcantarillado sanitario. Si había en esos tramos alcantarillado pluvial, lo hacíamos. Y después había que pavimentar. Era un proyecto hermoso.
pero como siempre, la política hace mucho daño, mucho daño. Esto es frente a la escuela ferroviaria, ustedes no sé si conocen. Bueno, si más preguntas, nos quedamos aquí. Cuídense. Hasta luego.